Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de En Casa con Ajeco. Si es la primera vez que usted se conecta, mi nombre es Natalia Rodríguez y soy gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense. Hemos creado este espacio para que podamos conectar y aprender y hacer valer sus derechos como personas adultas mayores a pesar de la distancia mientras están en sus casas cuidándose en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y que es pues, la segunda parte, podríamos decirle, del tema que tuvimos la semana anterior sobre elaboración de testamentos. Vamos a estar hablando sobre usufructo. Para esto nos acompaña Alejandro Vargas, él es abogado de la firma Nazar Abogados, y también Diego Castillo, es egresado de la carrera de Derecho. Vamos a iniciar con un resumen de la charla que les hablaba de elaboración de testamentos para posterior poder ahora sí hablar sobre este espacio de usufructo. Así que sin más, les dejo con Alejandro y con Diego. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien esta mañana. Mi nombre es Alejandro Vargas, como me presentó Natalia. Yo soy abogado de la firma Nazar Abogados. Y como mencionaba, esto es una continuación del tema sobre derecho sucesorio que estuvieron viendo la semana pasada con mis compañeras María Fernanda y Gabriela. Pero para todos aquellos y aquellas que no estuvieron en esa presentación, nuestra idea es hacer un resumen inicial sobre el tema del testamento, del proceso sucesorio, para lo cual Diego nos va a colaborar en unos minutos, y posteriormente entrar a valorar esas alternativas al proceso sucesorio que podrían existir en la legislación costarricense. Quiero iniciar, eso sí, manifestándoles que, por supuesto, esto es una presentación general sobre el tema sucesorio, pero todas las recomendaciones y sugerencias que podamos hacerles en este caso específico, hay que tomar en cuenta que hay que valorarlas caso a caso, ¿verdad? No podemos pensar que un mismo traje le queda a cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, puede ser que para algunos de ustedes sea recomendable tener un testamento, para otros, una vez digamos, que ya sea necesaria la apertura del proceso sucesorio, puede ser que a algunos les aplique el proceso sucesorio notarial, algunos tendrán que ir a la vía judicial, o puede ser que a algunos de ustedes también, como alternativas, les interese lo que vamos a explicar el día de hoy, que es el tema del usufructo de los beneficiarios en cuanto a cuentas bancarias, ¿verdad? Entonces, por supuesto, y sé que mis compañeras y Natalia también les va a dejar el número de contacto de nosotros para que ustedes cualquier pregunta que tengan posteriormente no la puedan hacer, aparte del espacio que vamos a abrir en este momento para la presentación. Pero sí quería dejar esa importante nota de que siempre va a ser importante que ustedes revisen las especificaciones y los detalles de su situación concreta para ver cuál es la mejor alternativa que puedan seguir. Entonces, dicho eso, le dejo la palabra a Diego, que como les mencionaba, va a hacer un resumen de lo que hablaron la semana pasada con Gabriela y con María Fernanda para todos aquellos que no pudieron acompañarnos. Buenos días, como dijo don Alejandro, mi nombre es Diego Castillo. Vamos a estar haciendo un repaso de lo que tocaron la semana pasada nuestras compañeras María Fernanda y Gabriela. La semana pasada, María Fernanda y Gabriela les comentaron qué sucede cuando una persona fallece y no tiene un documento que ustedes analizaron que se llama testamento. Ustedes vieron que cuando una persona fallece se tienen que repartir sus bienes. Es decir, si esa persona no deja un testamento, esos bienes tienen que repartirse entre su familia. Hay un orden para eso.
Vimos que primero los bienes pasarían a los hijos, a los padres o al esposo o la esposa o un conviviente en unión de hecho, por ejemplo. Posteriormente, si no hay ninguna de esas figuras, si la persona no tiene hijos o no tiene a sus padres vivos o no tiene una esposa, entonces irían los abuelos o sus otros ascendientes. Si no estuvieran esos, irían los bienes a sus hermanos o sus sobrinos. Es decir, las propiedades, las cosas se reparten en ese orden. Esto es si la persona no tiene un testamento. María Fernanda y Gabriela tocaron el tema de qué pasaba cuando la persona sí tenía un testamento y ella podía decidir en ese documento escrito, puede decidir libremente o de manera voluntaria a quién o a quiénes hereda sus bienes. En ese caso, la persona puede decir con cuáles bienes específicos se queda cada persona. Entonces, si fallece, puede decidir dejarle sus bienes a algún amigo, no necesariamente tienen que ser personas familiares. Por supuesto, puede heredarle también a sus familiares. Y para eso la persona tiene que hacer un documento que es escrito. Generalmente se hace, bueno, se hace ante un notario o tiene distintas maneras de hacerlo, ya las vamos a repasar. Totalmente voluntario, nadie lo puede obligar. Tan es así que la persona lo puede revocar, puede decidir si, por ejemplo, si su última voluntad fue dejarle sus bienes a algún familiar y después se arrepiente, puede decidir revocar ese testamento y dejárselos a otra persona. Y vimos específicamente los tipos de testamento. Vimos que el testamento puede ser abierto, cuando cualquiera puede ver el contenido de ese testamento, o que el testamento puede ser cerrado, cuando ustedes se lo entregan a un notario en un sobre y nadie puede saber qué dispusieron en su última voluntad. Vimos los requisitos para cada tipo de testamento. Vimos que un testamento abierto tiene que tener testigos. Se requieren 3 testigos si es ante un notario, o si el testamento se hace frente a varios testigos sin el notario, se requieren 6. Vimos que es un documento que tiene que estar firmado, que tiene que incluir la fecha, el lugar, los nombres específicos de las personas a las cuales ustedes les quieren dejar los bienes. Eso con respecto al testamento abierto, y vimos que en el testamento cerrado igual se requiere la fecha, la firma, 2 testigos y el notario. Y que si la persona produce el mismo, si la persona misma escribe el testamento, se requieren menos testigos. Por ejemplo, en el testamento abierto se requerirían solo 3, no 6. O por ejemplo, en el cerrado se requerirían, si no me equivoco, 4 testigos, si es solamente con varias personas sin notario, y ante notario solo 2 testigos. Sí, don Alejandro, si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, nuestras compañeras comentaron qué pasaba ya efectivamente cuando la persona fallecía. Vieron el tema de que cuando la persona fallece, se abre un proceso que se llama proceso sucesorio, que se conoce comúnmente como la mortual. Este proceso se puede hacer ante un notario, es decir, una persona que tiene fe pública, donde se presentan todos sus sucesores, sus familiares, y si todos son mayores de edad, si todos son capaces y si todos están de acuerdo, el proceso se lleva a cabo frente a un notario. Eso sí, el notario cobra honorarios, ¿verdad? Pero es un proceso más expedito, en donde los bienes se reparten fácilmente, digamos, y puede tardar tal vez unos un par de meses, digamos, o puede ser algo sumamente rápido ante un notario. De lo contrario, si los sucesores no son personas mayores, no son capaces o no están de acuerdo, si alguien se opone a cómo se van a repartir los bienes, entonces el proceso sucesorio se debe abrir ante un juez, o sea, ya tiene que tramitarse en tribunales de justicia. Y entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ante los tribunales de justicia puede ser un proceso largo. Pueden aparecer personas que, por ejemplo, hijos extramatrimoniales, que no estén muy de acuerdo con la repartición de algún testamento, por ejemplo, o que
ellos quieran también que les quede alguna herencia. Entonces puede ser un proceso largo, puede ser costoso y puede ser un proceso conflictivo, justamente. Los familiares, pues, cada quien, por ejemplo, en casos personales incluso, los familiares pueden no estar muy de acuerdo con la repartición de los bienes. Así que esto hace que los procesos sucesorios no sean necesariamente la manera más fácil de repartir los bienes cuando una persona fallece. Además, tiene otras desventajas. Durante el tiempo que dura ese proceso, por ejemplo, si una persona fallece, si bien los hijos o las personas que normalmente vivían en los lugares, en la finca, en la casa de esa persona, pueden seguir viviendo ahí, no pueden disponer tan libremente de esos bienes. Por ejemplo, alguien fallece, tiene una casa, su esposa o sus hijos vivían ahí y pueden seguir viviendo en ese lugar, pero técnicamente la casa no es de ellos todavía. Entonces no pueden venderla o no pueden hipotecarla porque todavía no son las personas a cuya propiedad o a cuyo nombre se encuentra esa vivienda. Esa vivienda pasa a ser administrada por una figura que se llama albacea. Administra los bienes, pero no puede venderlos, no puede disponer de ellos libremente. Entonces, estas son desventajas que ocurren mientras se tramita el proceso sucesorio. Además de que si hay deudas en el proceso sucesorio, tienen que pagarse primero a los acreedores de esas deudas. A quien se le debe plata, por ejemplo, si la persona fallece y debe dinero, entonces sus bienes tienen que responder para pagar esas deudas. Entonces, como les menciono, hay varias desventajas del proceso sucesorio que hacen que pueda ser más recomendable utilizar otras figuras que ya vamos a empezar a ver acá con don Alejandro. Así que le doy el pase de la palabra a don Alejandro para la siguiente diapositiva. Listo, perfecto. Muchas gracias, Diego, por esa introducción y ese resumen de lo que se analizó la semana pasada. Efectivamente, tal y como indica Diego, vamos a ver, una vez, definitivamente es recomendable dejar un testamento, ¿verdad? El testamento tal vez no es tan costoso, pero es mejor tener un testamento a no tenerlo. Y ahí ustedes, pues ya dependiendo de la situación, verán cuál es el testamento que más se ajusta a las necesidades y a la situación familiar de cada uno de ustedes. El testamento abierto, por ejemplo, que es lo más común que se ve, ese se otorga ante un notario público en escritura pública. El notario presenta el testamento al Archivo Nacional y cuando la persona fallece, pues los interesados van al archivo a ver cuál es el último testamento que esa persona dejó. Como dice Diego, el testamento es revocable y se pueden tener varios testamentos a lo largo de la vida, pero el que será utilizado en el proceso sucesorio será el último testamento que está inscrito en el registro, en el Archivo Nacional, perdón. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Respecto a la duración de los procesos sucesorios, efectivamente también como dice Diego, si no hay menores, si no hay incapaces y si no hay ninguna controversia entre los herederos, se puede seguir un proceso sucesorio notarial que puede tardar de 2 a 6 meses, por ejemplo, en concluirse. Pero por otro lado, si estamos ante una situación donde hay un conflicto o podría haber un conflicto, definitivamente ese proceso se tiene que ver en la vía judicial. Y en esos casos es donde hemos visto algunos procesos que pueden tardar más de 10 años, ¿verdad? Y donde entonces Diego señala que efectivamente los potenciales herederos van a ser herederos, pero no los propietarios de los bienes que todavía están en ese proceso sucesorio a nivel judicial, siendo discutido cómo se van a repartir. Entonces podemos tener a los herederos una vez fallecida la persona en una situación un poco de falta de definición, de estrés a lo largo de muchos años de su vida, por llegar a resolver y poder finalmente
recibir los bienes que fueron dados en herencia. A eso me refería yo un poco al inicio de esta presentación, a que depende de la situación de cada uno y cómo ustedes conocen la dinámica familiar, cuál es lo que más se ajusta a las necesidades de cada uno de ustedes. Con esta presentación que estamos haciendo el día de hoy sobre alternativas al sucesorio, no queremos decir que el testamento o el sucesorio sean malos, ¿verdad? O que no hay que hacerlo, pero que podría darse el caso en el que, por la dinámica familiar que ustedes tengan en sus hogares, prefieran dejar todo resuelto antes del fallecimiento y dejarles a sus herederos, a sus hijos, a sus esposas, esposos, una situación mucho más cierta e inmediata después del fallecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una alternativa al sucesorio, es básicamente hacer una repartición de los bienes que ustedes tengan en vida, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando reservándose ustedes el usufructo o el derecho de uso sobre esos bienes, para que ustedes puedan tener también una certeza a la hora de haber hecho la repartición, de que ustedes hasta que fallezcan van a poder seguir disfrutando de esos bienes que ustedes tienen. Entonces, la legislación costarricense, en cuanto al dominio, la propiedad de las cosas, una propiedad, un vehículo, y aquí estamos hablando de bienes registrables, ¿verdad? Una finca, una propiedad, una casa, tiene dos etapas, dos fases, ¿verdad? Para ponerlo en palabras sencillas. Entonces, el dominio se puede dividir en lo que se llama la nuda propiedad y el usufructo, ¿verdad? Yo puedo a nivel registral separar el titular de ambas cosas, tanto de la nuda propiedad como del usufructo. El dueño de la nuda propiedad será el dueño registral del inmueble, ¿verdad? Pero no podrá usar el bien. Ese derecho de uso lo tendrá el usufructuario, que a lo largo de toda su vida y hasta que fallezca tendrá el uso, goce, disposición y disfrute del bien. Entonces, para ponerlo en palabras simples, yo tengo una casa y tengo un hijo, bueno, tengo una hija en realidad, a la que le quiero heredar esa casa. La verdad es que no quiero que mi hija pase por un proceso sucesorio, y lo que yo hago es ir donde un notario y decirle: quiero traspasarle la nuda propiedad de mi casa a mi hija, y yo reservarme el usufructo vitalicio. Entonces, mientras yo esté en vida, yo voy a poder seguir usando mi casa, voy a poder, si quiero, alquilarla, y los frutos o las rentas que me dejen ese alquiler van a ser míos. Pero una vez que yo fallezca, ese usufructo pasa directamente al nudo propietario, que es mi hija, sin necesidad de un proceso sucesorio. Entonces, ya una vez que yo fallezca, mi hija va a tener tanto la nuda propiedad y el usufructo, para que ella pueda disponer libremente del bien una vez que yo haya fallecido. Entonces, como les indicaba, el usufructo significa el poseer y disfrutar una cosa, ¿verdad? Yo puedo entonces, teniendo el usufructo sobre una propiedad o sobre un vehículo, vivir en la casa, alquilarla, o por ejemplo, como pone aquí la presentación, si es una finca, yo puedo cultivarla, y los frutos que salgan de esa finca básicamente serán míos, no del nudo propietario, sino que serán míos como usufructuario. Igualmente en cuanto al dueño de un vehículo. Entonces, como cualquier bien,
este bien puede ser traspasado. Les decía, yo puedo traspasar la nuda propiedad, ya sea por una venta o por una donación. En estos casos, usualmente, pues será una donación, porque no se está recibiendo ningún precio a cambio, sino que es algo que yo le estoy dando en vida a un familiar, o voy a seguir poniendo el ejemplo de mi hija. Pero a su vez puedo reservarme el usufructo de por vida. El usufructo también se puede establecer por una cantidad de años, pero por supuesto, cuando estamos hablando de un tema sucesorio, pues lo recomendable sería que el usufructo sea vitalicio hasta que yo fallezca, ¿verdad? Esto lo que básicamente es en esencia es una repartición de los bienes estando en vida, sin necesidad de tener que ir a un proceso sucesorio por parte de los herederos que los podría desgastar una vez que yo haya fallecido, o que, como decía Diego, hay algunas situaciones familiares que podrían hacer ver que va a haber algún litigio o algún pleito entre los potenciales herederos, y que yo, la verdad, estando en vida, quiero que mis familiares eviten, ¿verdad? Cuando la persona fallece, el usufructo, como les decía, pasa al nudo propietario, sin necesidad de mayor gestión o gestión adicional. Como les decía, bueno, como todo esto tiene ventajas y desventajas. Básicamente, la primera es una repartición de los bienes en vida. Yo decido voluntariamente a quién le quiero donar mis propiedades, en qué porcentajes. Podría decir que, por ejemplo, yo le doy la nuda propiedad a 2 de mis hijos, ¿verdad? Y en otra propiedad se la doy a solo uno, y hago la repartición como yo guste, reservándome siempre el usufructo, ¿verdad? Si yo traspaso o dono la totalidad de la propiedad a mis hijos, Dios quiera que no, pero puede haber situaciones desafortunadas donde después ustedes en la etapa más adelante, pues puedan sufrir alguna consecuencia de poder perder el uso o el goce de ese bien, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, de que a mi hijo le embarguen los bienes y entonces yo le traspasé la totalidad de la propiedad y le rematan esa propiedad y después me van a sacar de la casa. Si yo conservo el usufructo, eso no podrá pasar, ¿verdad? Ustedes pueden seguir beneficiándose del uso de los bienes, como les decía, lo seguirán usando. Las rentas, si es una propiedad que alquilan, la van a poder seguir recibiendo ustedes legalmente. Si ustedes cosechan, si ustedes tienen algún negocio, igual seguirán recibiendo los frutos que provengan de ahí. No se requiere un proceso sucesorio, con lo cual eventualmente sus herederos se ahorrarán gastos legales, honorarios legales. Por supuesto que la escritura de traspaso de la nuda propiedad y la reserva del usufructo tiene un costo notarial, porque los notarios tienen una tabla de honorarios sobre la cual se tienen que basar, pero digamos que ese costo técnicamente será menor a lo que tendrían que pagar en un proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces, pensando a futuro para sus herederos, y si ese es el interés que ustedes tienen, pues les podrían ahorrar un gasto adicional a cubrir en su momento. La repartición es más rápida, como les digo, casi que sus herederos tendrían disposición inmediata de ese bien, a diferencia de un proceso judicial donde podría durar muchos años, o un proceso notarial que no dura muchos años,
pero que puede tardar unos 6 meses, y que por supuesto después del fallecimiento de una persona, es un poco incluso duro a nivel personal, tener que estar involucrado en una situación legal para ordenar todo, ¿verdad? Desventajas. Bueno, como todo, hay desventajas. El usufructo, aunque todos los bienes se pueden dar en usufructo, por ejemplo, es un poco más difícil cuando los bienes no son inscribibles. Inscribibles, estamos hablando de vehículos o propiedades en el registro nacional, porque, por ejemplo, si estamos hablando de joyería, es muy difícil dar joyería en usufructo, ¿verdad? Entonces, a ver, en cuanto a esos bienes que son muebles, que una pintura o algo así, por supuesto que ahí es más difícil utilizar esta figura, y esos bienes casi que siempre quedan más bien como una última voluntad de la persona, como esta joya yo quiero dejársela a usted, ¿verdad? Pero ciertamente en un proceso donde haya mucha contingencia, mucho problema a nivel familiar, podría ser necesario que incluso se abra un sucesorio únicamente por esos bienes que no están inscritos, ¿verdad? Joyas, pinturas, como les decía, no sé, cualquier otra cosa que ustedes se les pueda ocurrir, ¿verdad? Ciertamente aquí también, si ustedes traspasan la nuda propiedad en vida, pero eventualmente existe alguna situación que los tenga que obligar a ustedes a disponer de ese bien para venderlo por un tema de salud o de necesidad financiera, ya ese bien no está a nombre de ustedes, ¿verdad? La nuda propiedad. Entonces no es como que pueden agarrar y vender la propiedad. Ya dependerían de la persona a la que ustedes le donaron ese bien, para venderlo, sacar dinero por esa propiedad y hacer frente a las obligaciones que ustedes tengan en su momento en vida, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto tiene que ser valorado dependiendo del caso concreto, y entender que en este caso ya saber que ustedes esa propiedad no la van a necesitar, y que saben que esa propiedad la quieren heredar o dar, en este caso en donación, a tal persona, y que así va a ser, porque ya después pueden perder derechos de disposición sobre ese bien estando en vida, ¿verdad? El otro tema que quería también tratar como una alternativa a temas sucesorios, porque ya hablamos de los bienes que son inscribibles, propiedades, vehículos, les indiqué el tema sobre los bienes que no son inscribibles y que uno podría tener como cosas de valor, de nuevo, pinturas, joyas, etcétera, y que eso usualmente se reparte más, llamémoslo así, a dedo, ¿verdad? Esa es como la práctica usual. Yo quiero dejarle esto a tal, quiero dejarle el juego de té a tal. El otro tema de que todos tenemos son cuentas bancarias o valores en una entidad financiera, ¿verdad? Entonces, uno de los mecanismos que las entidades financieras tienen, o un certificado de depósito, llamémoslo también, ¿verdad? Puede ser otro, que las entidades financieras tienen para evitar iniciar un proceso sucesorio por esos fondos que están en una cuenta bancaria o que están en un certificado de depósito o en una inversión, es el nombramiento de beneficiarios en esas cuentas. Entonces, ¿cómo funciona esto usualmente? Igual sería recomendable, como siempre les digo, acercarse a la entidad financiera donde ustedes tienen sus ahorros y preguntarles cómo funciona el mecanismo para nombrar un beneficiario en la cuenta. Pero la persona fallece
y usualmente con el certificado de función, el beneficiario que está nombrado en esa cuenta puede apersonarse a la entidad financiera y ir a solicitar el traspaso o la liberación de esos fondos a su favor por haber sido nombrado beneficiario en la cuenta. Para este tipo de procesos no se requiere un sucesorio. Los bancos usualmente proceden porque el titular nombró a un beneficiario en un documento electrónico o físico en la sucursal correspondiente, ¿verdad? Y ustedes incluso, en este caso, pueden nombrar porcentualmente beneficiarios, ¿verdad? Bueno, un 30% tal, un 40% tal, etc. Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, de nuevo, aquí esto es un proceso incluso muy sencillo. Se hace ante la entidad financiera. Los fondos siguen siendo ustedes. El nombrar un beneficiario no quiere decir que tienen ningún derecho mientras ustedes estén en vida. Se reparten los fondos entre los beneficiarios que nombraron y se evita conflictos y atrasos a la hora de la liberación de los fondos. Porque si ustedes no tuvieran beneficiarios, básicamente habría que abrir un proceso sucesorio. Como decía Diego, hay que nombrar un albacea y en su momento es el albacea cuyo nombramiento se tendría que nombrar en el registro nacional, quien podría eventualmente retirar esos fondos para disponerlos según lo que diga el testamento, si es un proceso sucesorio testamentario, o disponerlos según el artículo del Código Civil que Diego les planteó sobre el orden sucesorio, que incluso va más allá, más abajo, pero digamos que ya si no tienen hermanos o sobrinos, pues ahí sigue la lista hasta básicamente llegar a si no hay ningún heredero, pues esos dineros o bienes le corresponderían a la Junta de Educación del lugar donde ustedes residen, ¿verdad? Pero de ahí que una de las recomendaciones iniciales, como les dije, era tener un proceso sucesorio, ¿verdad? Con estas alternativas, ustedes pueden evitar tener que ir a ese proceso y facilitarle un poco la vida a los herederos, pero también es importante que ustedes siempre tengan la protección y se reserven el derecho de uso y disfrute de los bienes para que ustedes puedan continuar teniendo una vejez digna con los bienes que tanto les costó, tanto trabajo le costó tener, ¿verdad? Entonces, existen otras modalidades, ¿verdad? Pero yo no quiero complicar muchísimo la presentación. Hay personas que también establecen fideicomisos sobre sus bienes para poder tener los bienes a nombre de un fiduciario y que una vez fallecido ese fiduciario sea el que disponga de cómo se reparten. Eso puede tener costos adicionales. Hay personas que tienen los bienes a nombre de una sociedad. Eso es una alternativa también, y eventualmente las acciones las endosan a favor de las personas que van a ser los herederos. Entonces, hay otros mecanismos que siempre es bueno discutirlos antes de que ustedes tomen una decisión, pero definitivamente, si ustedes quisieran, y creo que esa es la recomendación final, creo que siempre es recomendable que ustedes dejen las cosas en orden, ya sea con un testamento, ya sea con el usufructo, ya sea con un fideicomiso o ya sea que tengan todos los bienes en una sociedad, y siempre valorar el caso concreto de la situación familiar que ustedes tienen, así
así como de las necesidades que ustedes vayan a tener, ¿verdad? Entonces, con esto creo que concluimos la presentación.